Mi mejor amiga se disfrazó de enfermera y recolectó de manera artificial el esperma de mi esposo Mateo durante su chequeo médico. Se quedó embarazada solo porque el abuelo de Mateo, el hombre más rico del mundo, hizo un anuncio antes de morir. Quien diera a luz al futuro heredero de la familia, heredaría su fortuna de $1 billón. Pero yo tengo problemas de fertilidad. 3 años de matrimonio y todavía ningún embarazo. Después de que mi mejor amiga se quedó embarazada del hijo de mi esposo, trasladó la sala de partos directamente a la habitación del hospital del abuelo y dio a luz a un niño allí mismo. Rebeca, hago esto por tu propio bien. La familia necesita un heredero. Además, soy una mujer tradicional. Como Mateo tomó mi virginidad, tiene que asumir la responsabilidad. En cuanto a ti, si aceptas irte sin nada, tal vez te deje ser la madrina del niño. El triunfo llenó sus ojos mientras me arrojaba a la cara el informe de la prueba de paternidad prenatal. La miré. La prueba de paternidad declaraba claramente: los resultados de la prueba confirman la relación biológica de padre e hijo entre las partes. Todos pensaban que estaba a punto de ser expulsada de la familia, pero yo solo sonreí mientras miraba una línea de texto en la esquina. El informe de la prueba de paternidad golpeó contra mi rostro, esparciendo papeles por todas partes. En el funeral del abuelo, todos vestían ropa de luto excepto mi mejor amiga Valeria, que llevaba un vestido rojo brillante y sostenía a su hijo recién nacido. Su sonrisa iba de oreja a oreja. No parecía en absoluto alguien que asistiera a un funeral. Después de enterarme de que estaba embarazada, me mudé a la finca familiar para cuidarme. No culpes a Mateo. Después de todo, el bebé en mis brazos es el único hijo de la familia. Naturalmente, tiene que ser reconocido como el heredero legítimo. El heredero se quedó en silencio por un momento. Todos los asistentes al funeral me miraron, esperando mi reacción, pero yo solo sonreí ante una línea de texto en la esquina. Entonces el teléfono de Valeria sonó. La voz de la madre de Mateo estalló a través del altavoz, rebosante de alegría. Valeria, ¿es verdad que nuestra familia tiene un heredero? Tengo un nieto. Valeria me miró triunfante y habló sin parar sobre lo adorable que era su hijo antes de colgar con la barbilla en alto. La miré y hablé con calma. Este niño nunca heredará la fortuna de $1 billón. Valeria se burló, pensando que yo solo me aferraba desesperadamente a un clavo ardiendo. Rebeca, no me digas que ser nuera te ha vuelto estúpida. La prueba de paternidad establece claramente que confirma a Mateo como el padre biológico de Alejandro. Según el testamento, solo Alejandro es del linaje de la familia. Si te vas sin nada ahora, tal vez deje que Alejandro te reconozca como su madrina. 1 hora más tarde, la madre de Mateo entró tropezando en el funeral, sin tener tiempo ni de agarrar un abrigo. En el momento en que vio la cara del bebé, no pudo dejar de elogiarlo. Se parece mucho a él. Es exactamente igual a él. La madre de Mateo tenía miedo de que yo pudiera perder el control, así que hizo que la gente me bloqueara el paso. Este es un tesoro precioso. Debemos cuidarlo muy bien. Luego apartó a Valeria. Val, aún no has terminado tu recuperación posparto. Siéntate y descansa, no te agotes. Llamaré al abogado ahora mismo para transferirte la herencia. Luego se dio la vuelta y me miró con disgusto. A diferencia de algunas personas que no pudieron producir nada en 3 años. Si yo fuera tú, empacaría mis cosas y me iría ahora mismo antes de ser expulsada y humillada. Pero yo solo miré fijamente al bebé en brazos de la niñera. No hay necesidad de llamar al abogado, porque ella no obtendrá ni un centavo de esa herencia. Valeria me miró de arriba a abajo, luego habló como si estuviera ofreciendo caridad. Rebeca, acepta la realidad. No puedes tener hijos porque has hecho demasiadas cosas malas. Sedujiste a Mateo en la universidad usando esas camisetas de tirantes y faldas cortas. ¿Qué clase de mujer decente se viste así? Solo una mujer decente como yo merece dar a luz al hijo de la familia. Mucha gente iba y venía por la sala del funeral, cada uno con pensamientos diferentes, con los ojos moviéndose constantemente entre Valeria y yo. Después de todo, esta era la fortuna del hombre más rico del mundo. Mucha gente tenía envidia. Quienquiera que pudiera conseguirla básicamente tendría la vida resuelta. Esta es una sala de funeral. ¿Qué están haciendo todos? El padre de Mateo se acercó a grandes zancadas. Cuando vio a Valeria, su rostro se relajó. Se veía sumamente amable. Valeria está aquí.
El abogado llegará pronto y anunciaremos al heredero directamente. Esta es sopa de pollo recién hecha. Bébetela toda. Así es. Eres la mayor benefactora de nuestra familia. Debes nutrir tu cuerpo adecuadamente. Después de la transferencia de la herencia, ve a un centro posparto privado para recuperarte durante 6 meses. La madre de Mateo tomó apresuradamente una cucharada de sopa y se la acercó a los labios de Valeria. Miré a los tres frente a mí, actuando como una familia armoniosa, y sentí que era dolorosamente evidente. Tío, tía, dejando de lado el hecho de que Mateo y yo aún no nos hemos divorciado, ¿no están celebrando un poco antes de tiempo? And if she can't get grandfather's inheritance? ¿Y si ella no puede obtener la herencia del abuelo? Al escuchar esto, Valeria casi escupe la sopa de pollo que tenía en la boca. Pasó de largo empujando al padre y a la madre de Mateo, sosteniendo al niño, arrullándolo mientras me lanzaba una mirada furiosa. And so what if you're married? ¿Y qué si estás casada? La familia no querrá a una cualquiera que no puede tener hijos. ¿Quién sabe qué hacías llegando a casa a las 10 de la noche cada día? Probablemente te acostaste con tantos que te quedaste estéril. En el futuro, cuando mi hijo crezca, nunca se casará con una mujer con una vida privada tan caótica como la tuya. La madre de Mateo ayudó a Valeria a sentarse, me miró de reojo y se burló. Este pequeño bebé es definitivamente del linaje de nuestra familia. Se ve exactamente como Mateo cuando era pequeño. El rostro de Valeria se llenó de triunfo otra vez. Rebeca, sé que te molesta que haya dado a luz al hijo de Mateo, pero estás diciendo tonterías. ¿Te has vuelto loca por no poder tener hijos? Cada palabra era una calumnia sin fundamento, pero aún así atrajo la atención de los parientes lejanos de la familia. Mateo se casó con una mujer con una vida privada caótica. No es de extrañar que no pudiera quedar embarazada durante tanto tiempo. Menos mal que Valeria tuvo un hijo. De lo contrario, la familia no tendría un heredero. Pero Rebeca parecía muy segura. ¿Será que el niño realmente no es suyo? Al oír esto, los ojos de Valeria se enrojecieron de inmediato. Se aferró al brazo de la madre de Mateo, luciendo ofendida. Si el niño es suyo o no, se nota con solo mirarlo. Sé que todos están cuidando los intereses de Mateo. Si no me creen, llevaré a Alejandro a otra prueba de paternidad. El rostro de Valeria estaba lleno de resentimiento, como si fuera a estallar en lágrimas al segundo siguiente. El rostro de la madre de Mateo se arrugó con angustia y su voz inmediatamente se hizo más fuerte. Me gustaría ver quién se atreve a hacer sufrir a mi nieto. Esos ojos, esa nariz, son exactamente como los de Mateo cuando era pequeño. Si no es nuestro nieto biológico, ¿de quién podría ser? No necesitas probar nada. Rebeca, nuestra familia reconoce a este nieto. Al mirar el rostro distorsionado de la madre de Mateo ante mí, mi corazón dolió de dolor. La madre de Mateo del pasado siempre había sido amable y cálida conmigo, siempre sonriente. La había tratado como a mi familia más cercana. Pero ahora, con la manipulación de Valeria, me miraba con puro odio. El padre de Mateo ya no pudo contenerse y les hizo señas a las personas para que me sacaran de la sala del funeral. Por una sola frase tuya, hiciste llorar así a Valeria, que acaba de dar a luz hace unos días. Sáquenla de aquí. Miré a mi alrededor, clavando la vista en el padre y la madre de Mateo, pronunciando cada palabra con claridad. ¿De verdad creen que solo porque Valeria tuvo un hijo, puede obtener la herencia? Incluso si viene el abogado, no obtendrán ni un solo centavo. El aire se congeló por un momento, tan silencioso que solo se podía escuchar la respiración. El padre de Mateo golpeó su bastón con fuerza, con el rostro enrojecido de ira. «Sáquenla, no quiero ver más a esta loca». 2 guardias de seguridad se adelantaron de inmediato, agarrándome por los brazos. Reprimí mi ira y me los sacudí con fuerza. «No me toquen, estoy embarazada». Con eso, saqué el informe de la prueba de embarazo de mi bolso. En blanco y negro, claro como el día. 12 semanas de embarazo. El padre y la madre de Mateo se miraron y se rieron con frialdad. Valeria estiró la mano y me arrebató el informe de embarazo. Después de mirarlo por unos segundos, se rió. ¿Y qué si estás embarazada? Solo tienes 3 meses de gestación. Ni siquiera sabes si es un niño o una niña. ¿Qué derecho tienes a competir con mi hijo Alejandro por esta herencia? Hoy haré que veas claramente el contenido del testamento. Media hora más tarde, el abogado bajó de su auto con un maletín.
Los ojos de todos se fijaron en el abogado. Lo vieron entrar al salón principal, sacar el testamento de su maletín y leerlo con claridad, cada palabra resonando con fuerza en todo el funeral. Dado que el testador es de edad avanzada, pero actualmente se encuentra en su sano juicio y es capaz de expresar su voluntad libremente, el testador desea mediante este testamento transferir todos sus bienes a la madre biológica del primer hijo de Mateo. Valeria arrebató triunfante el testamento y me lo plantó en la cara. ¿Escuchaste eso? La madre biológica de su primer hijo. Incluso si tienes un hijo, solo servirá para cargar los zapatos de mi hijo. La forma en que la madre y el padre de Mateo me miraron me atravesó el corazón. Lo escuché muy claramente. Miré la breve línea de texto en el testamento. Mi mirada se detuvo en la madre biológica del primer hijo. Luego cayó sobre el rostro de Valeria. Cuando no puedas obtener la herencia, veremos cuánto tiempo puedes seguir actuando con tanta suficiencia. La madre de Mateo consoló a Valeria mientras el padre de Mateo me señalaba la cara con el dedo. ¿Cómo puede ser tan negro tu corazón? ¿Solo porque no puedes tener hijos, maldices a Valeria? ¿Tienes que ver a nuestra familia sin hijos antes de estar satisfecha? Este es el testamento del abuelo, no un juego de niños. La hermana de Mateo se acercó, fingiendo estar preocupada. Por lo general, ocultarle cosas a Mateo y divertirte es una cosa, pero esto es un asunto familiar. No puedes andar jugando. Incluso si tienes celos de Valeria, no puedes ser tan cruel. Palabra por palabra me calumniaron, pintándome como una arpía celosa. Los susurros a mi alrededor llegaron a mis oídos. Exacto. Con un niño aquí, ¿quién sabe dónde estará el corazón de Mateo? La familia trataba a Rebeca como a su propia nuera. ¿Quién sabe qué tan descocada habrá sido detrás de escena? Deberíamos firmar los papeles del divorcio ahora mismo. Apreté las palmas de mis manos, con los nudillos volviéndose blancos. Después de un largo momento, levanté mi teléfono y llamé al médico de la familia. Doctor López, traiga un equipo completo de pruebas al funeral del abuelo. Hágale otro examen completo al hijo de Valeria. Antes de que terminara de hablar, el padre de Mateo me quitó el teléfono de la mano de un manotazo. ¡Qué curioso! ¿Qué examen? Mi nieto está perfectamente sano. ¿Cómo puede tu corazón ser tan malicioso? ¿De verdad estás maldiciendo a un niño recién nacido a morir? La pantalla del teléfono se rompió y mi mano se puso roja. Después de que el doctor López lo examine, entenderán a qué me refería. El padre de Mateo me lanzó una mirada sombría. Bien, quiero ver qué trucos puedes inventar. Si no hay nada malo con el niño, no te dejaré en paz. Media hora más tarde, el doctor López entró rápidamente con 2 asistentes detrás de él, con aspecto ansioso. Miré fijamente al niño en los brazos de Valeria. Examen completo. Revíselo minuciosamente de la cabeza a los pies. La madre de Mateo agarró ansiosamente la mano del doctor López. Doctor López, no habrá ningún problema con la función cardíaca y pulmonar del niño, ¿verdad? El doctor López no dijo nada, solo tomó al niño. Sus asistentes prepararon el equipo y comenzaron un examen minucioso. Todos a su alrededor contuvieron el aliento, esperando los resultados. Pronto, el doctor López retiró el estetoscopio. La función cardíaca y pulmonar del niño es muy saludable, sin daños. Valeria se relajó visiblemente. ¿Ven? Se los dije. Durante el embarazo fui a un pueblo rural por un remedio tradicional transmitido durante 3000 años. Bebí la orina matutina de mi suegro durante 300 días. ¿Cómo podría haber algún problema con el niño? Por este niño, mi suegro también hizo grandes esfuerzos, bebiendo 1 litro de agua alcalina todos los días. La madre de Mateo se dio palmadas en el pecho y exhaló un gran suspiro de alivio. El padre de Mateo me miró con furia, con los ojos muy abiertos por la rabia. Una bofetada. Me golpeó tan fuerte que me zumbaron los oídos. Rebeca, te he tratado bien durante 3 años como nuestra nuera. No tientes a la suerte. Mi nieto está perfectamente sano. Si vuelves a maldecirlo, con nuestra familia no se juega. Arrojó los papeles del divorcio frente a mí. Fírmalos y luego lárgate. La bofetada en mi rostro ardía de dolor, pero no importaba cuánto doliera. No se comparaba con la frialdad en mi corazón. No firmaré a menos que hagamos otra prueba de paternidad. Ante esas palabras, la madre de Mateo también se enfureció.
mujer loca. Los ojos de Mateo, la nariz de Mateo. ¿Acaso yo, su propia madre, no puedo reconocerlos? Los ojos de Valeria se enrojecieron. Se acercó corriendo y me agarró con fuerza de los hombros con ambas manos. ¿Crees que falsifiqué la prueba de paternidad? ¿Crees que todos son tan asquerosos como tú? Bien, hoy dejaré que mueras sabiendo la verdad. Se dio la vuelta y le gritó al doctor López. ¿Quieres una prueba de paternidad? Hagámosla ahora. Luego me miró con saña, como un demonio del infierno. Si los resultados de la prueba confirman que Alejandro es hijo de Mateo, tú, Rebeca, abortarás al bebé que tienes en el vientre, firmarás los papeles del divorcio y dejarás la familia por completo. El doctor López no se movió. Se quedó parado con su tableta contra el pecho y los ojos fijos en el suelo. Y en la cualidad específica de esa quietud, la quietud de un hombre que sabe algo que no quiere ser quien tenga que decir. Toda la sala lo sintió antes de que nadie comprendiera lo que estaba sintiendo. La voz de Valeria había dejado de resonar. La exigencia quedó suspendida en el aire. Abortar. Firmar. Irme. Nadie habló. El doctor López se aclaró la garganta. Debo señalar, dijo, con mucho cuidado, mirando hacia el vacío, que existen irregularidades en la documentación de paternidad existente que requieren aclaración antes de que cualquier otro procedimiento pueda considerarse vinculante. Los ojos de Valeria se dirigieron rápidamente hacia él. ¿Qué tipo de irregularidades? La cadena de custodia para la recolección de la muestra original está incompleta. Él todavía no la miraba. Hay marcas de tiempo que no se alinean con el procedimiento estándar. El registro de recolección menciona a una enfermera cuyas credenciales, cuando las verifiqué esta mañana con la base de datos del personal del hospital, se detuvo. Apretó los labios. No coinciden con ningún empleado registrado. El silencio tenía un matiz diferente ahora. No era el silencio atónito de hacía unos momentos, sino algo más frío, algo con dientes. La madre de Mateo se había detenido a mitad de su movimiento, con las manos aún extendidas sosteniendo la cuchara de la sopa. El bastón del padre de Mateo quedó congelado a mitad de un golpe en el suelo de mármol. El rostro de Valeria no se había puesto pálido exactamente, sino que se había descompuesto. El triunfo se había transformado en algo que se esforzaba enormemente por parecer confusión. Eso es, soltó una pequeña risa despectiva. Eso es absurdo. Fui a la clínica del doctor Castro. Tienen todos los registros. La clínica del doctor Castro fue auditada hace 6 meses, dijo el doctor López, por violaciones de procedimiento. Se descubrió que alguien había accedido a varios expedientes de pacientes sin la autorización correspondiente. Finalmente levantó la vista. Sus ojos no se dirigieron a Valeria. Fueron hacia mí, incluido el expediente perteneciente a Mateo. La cuchara se cayó. La madre de Mateo no la recogió. Las puertas de la sala del funeral se abrieron. No con fuerza, no de manera dramática. Simplemente se abrieron, y la calidad del aire en la sala cambió de la misma manera en que cambia la presión antes de que llegue una tormenta. Un cambio sutil y fundamental que cada persona en la sala registró en su cuerpo antes de que su mente se diera cuenta. Mateo entró. Había estado en un vuelo durante 19 horas. Se notaba en la rigidez de su mandíbula, en las arrugas de su traje, en el agotamiento particular de un hombre que ha estado en movimiento a través de 12 zonas horarias, impulsado por completo por algo que no eran negocios. Sus ojos recorrieron la sala una vez, haciendo un inventario con la eficiencia de alguien que ha pasado toda su vida profesional, aprendiendo a leer salas en segundos. Me localizó, y caminó hacia mí, no hacia el bebé, no hacia sus padres, no hacia Valeria, que se había erguido a su entrada con la atracción instintiva y practicada de alguien que espera ser lo primero que él viera. Caminó directamente hacia mí. Los dolientes se apartaron sin que se lo pidieran. Se detuvo frente a mí. Me miró a la cara, a la mejilla izquierda, donde la marca de la mano de su padre se había convertido en algo oscuro e hinchado. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se dirigieron a mi teléfono roto en el suelo, luego a los papeles del divorcio cerca de mis pies. Levantó la mano. Su mano no era exactamente delicada. Era cuidadosa de la forma en que una persona es cuidadosa con algo que teme romper aún más. Sus dedos apenas tocaron mi mejilla, solo el borde de su pulgar delineando la hinchazón sin presionar. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que casi ni parecía una voz. ¿Quién te tocó? No era una pregunta. La sala contuvo el aliento. Mateo,
Su padre dio un paso al frente, golpeando el mármol con el bastón. Necesitamos hablar sobre el heredero. Mateo no se dio la vuelta. Mateo, intentó su madre, con la voz afinada en la frecuencia que había usado durante toda su infancia para desviar su atención. El niño está justo aquí. Míralo. Se parece exactamente a ti, pero él no se dio la vuelta. Seguía mirándome. Su pulgar había bajado de mi rostro y su mano se había movido en su lugar hacia la curva de mi mandíbula, de la forma en que sostienes algo que has estado intentando alcanzar durante muchísimo tiempo. ¿Te duele en algún otro lado? Estoy bien. Mi voz sonó firme. No sabía cómo. Tienes 12 semanas de embarazo y alguien te dio una bofetada lo suficientemente fuerte como para dejarte un moretón. Su voz seguía siendo baja, aún contenida. La contención era la parte aterradora. ¿No estás bien? ¿Te duele en algún otro lado? Mi mano. El teléfono. Miré mi palma, que se había puesto roja cuando me tiraron el teléfono de un golpe. Solo eso. Miró mi mano. La volteó entre sus dos manos. Luego, aún sin mirar a nadie más en la sala, le dijo al doctor López: ella necesita ser examinada. Todo. El bebé. Su presión arterial. Sus ojos finalmente se movieron, no hacia sus padres, no hacia Valeria, sino hacia el miembro del personal del hospital más cercano que había seguido al doctor López al entrar. Ahora. Mateo. La voz de su padre se quebró. Estamos en medio del funeral del abuelo. Se está leyendo el testamento de tu abuelo. Hay un heredero aquí. Aquí está mi esposa embarazada. Las palabras salieron de forma plana y definitiva, como cuando se cierra una puerta. Eso es lo único que estoy mirando. El doctor López me llevó a la sala privada más pequeña contigua al salón principal. A través de la puerta cerrada, podía escuchar el tono de lo que estaba sucediendo, no las palabras exactamente, sino la energía comprimida particular de una conversación que se llevaba a cabo bajo una enorme presión. La voz de Mateo no se elevó. Eso era lo que pasaba con él, algo que muy pocas personas entendían, y la mayoría aprendía demasiado tarde. Nunca hablaba más alto cuando estaba más serio. Se volvía más silencioso. La enfermera me tomó la presión arterial. Me tomó el pulso. El doctor López revisó los signos vitales del bebé con un monitor portátil, con su rostro cuidadosamente compuesto en una calma profesional, mientras yo observaba el pequeño parpadeo en la pantalla y me obligaba a respirar lentamente. Todo se ve estable, dijo el doctor López. Luego, en voz más baja: señora Rebeca, el registro de recolección de muestras. La enfermera que recolectó la muestra durante el último chequeo médico de Mateo, teníamos las imágenes de vigilancia de ese día. Mi asistente las recuperó esta mañana. Colocó la tableta sobre la mesa frente a mí. Necesito que mire esto. Miré. La mujer en las imágenes llevaba un uniforme de enfermera, su cabello estaba recogido bajo un gorro quirúrgico, y una mascarilla ocultaba la mayor parte de su rostro. Pero había olvidado una cosa. O tal vez pensó que no importaría. La pequeña marca de nacimiento en la base de su muñeca izquierda. Había visto esa marca de nacimiento toda mi vida. Dejé la tableta sobre la mesa. Apoyé las yemas de mis dedos planas contra la mesa. Me quedé muy quieta. ¿Desde cuándo lo sabe?, pregunté. Desde esta mañana. Cuando verifiqué las credenciales que aparecían en la lista y no arrojaron ninguna coincidencia. Hizo una pausa. Creo que esto constituye un fraude penal, un procedimiento médico ilegal, violación del consentimiento biológico. Se quedó callado por un momento. Tengo la obligación de denunciar esto. Lo sé. La prueba de paternidad existente era precisa, dije. Ella usó su biología. Consiguió lo que quería en ese sentido. Miré el fotograma congelado en la tableta. Simplemente lo usó sin su conocimiento, sin su consentimiento, sin... Me detuve. Lo usó como una herramienta, y luego construyó una vida alrededor de los resultados. El doctor López asintió lentamente. El testamento, dije. Sí, la madre biológica del primer hijo de Mateo. Miré hacia la pared. Necesito saber algo. Sobre los tiempos. La puerta se abrió. Mateo llenó el umbral. Miró al doctor López, quien recogió su tableta, y a su asistente, y pasó junto a él con silenciosa eficiencia.
La puerta se cerró. Se sentó frente a mí. Nos miramos el uno al otro. Cuéntame, dijo. Así que se lo conté. Todo. El historial médico, las imágenes de vigilancia, la marca de nacimiento, las marcas de tiempo que no se alineaban. Le hablé sobre el funeral. Llegar y encontrar a Valeria vestida de rojo, sosteniendo a un niño con su rostro, su familia ya reunida a su alrededor como planetas alrededor de un nuevo sol. La forma en que su padre me había mirado, su madre, su hermana, las cosas que Valeria había dicho, los papeles del divorcio en el suelo, la bofetada. Observé su rostro mientras hablaba. No se movió. Su expresión no cambió a algo que yo pudiera leer fácilmente. Pero algo sucedió en sus ojos, una secuencia de cosas que pasaban en orden. Incredulidad, comprensión, cálculo, y luego, debajo de todo eso, por debajo de la cuidadosa compostura ejecutiva, algo que ardía con constancia sin requerir ninguna demostración. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Entonces, ella violó un procedimiento médico. Recolectó material biológico sin consentimiento. Construyó un embarazo sobre eso. Sí, usó a un niño como... Se detuvo. Empezó de nuevo. Como evidencia. Como un derecho. Como palanca en un proceso legal que ella misma fabricó. Sí. Miró hacia la mesa. Sus manos estaban apoyadas sobre ella, quietas. Y mis padres, dijo, sabían lo que decía el testamento. Vieron al niño. No hicieron ninguna pregunta. Estaban muy felices por el niño. Te golpearon. Tu padre. Algo se movió en su mandíbula. Mi padre golpeó a mi esposa embarazada. Lo dijo con el mismo tono que podría usar para declarar un dato financiero, de forma plana, precisa, despojado de cualquier cosa que no fuera simplemente la verdad. En el funeral de su padre. Sí. Se puso de pie. Espera aquí. Lo escuché a través de la pared. No las palabras. Solo el tono, el silencio particular de una sala que ha estado esperando escuchar algo, y luego lo escucha y no sabe qué hacer. La voz de Mateo, tan baja que no podía distinguir el idioma. La voz de su padre, más fuerte, quebrándose en los bordes. La voz de su madre elevándose y luego cortándose de golpe. Luego Valeria. Ella no estaba callada. Podía escuchar su voz claramente a través de la pared. No las palabras, sino el tono, elevándose a través de los registros de alguien que ha pasado años aprendiendo exactamente qué frecuencia emocional produce el resultado deseado en las personas a su alrededor, y ahora descubre que esa frecuencia no produce nada en la única persona que importa. Luego la voz de Mateo otra vez, y esta vez la escuché claramente. Me violaste. Silencio. Tomaste algo de mi cuerpo sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, y lo usaste para fabricar un reclamo sobre la herencia de mi familia. Usaste a un niño para hacerlo. Ese niño es real. Ese niño no hizo nada. Pero lo que hiciste para traerlo aquí... Una pausa. No hay ninguna versión de eso que yo pueda mirar y llamar amor. No hay ninguna versión de eso que pueda llamar de otra manera excepto lo que es. Valeria dijo algo. No lo hagas. Su voz estaba más cerca de la puerta ahora. No me hables de sacrificios. No me hables de que la familia necesita un heredero. No me hables de lo que hiciste por mí. Otra pausa, y en ella escuché el peso específico de un hombre que ha entendido algo por completo, y no le queda nada sobre lo que discutir. Tengo una esposa. Está embarazada. Ha estado de pie en esta sala sola durante horas, mientras mi familia decidía que ella era el problema. Ella se va a casa ahora, y yo me voy con ella. La puerta se abrió. Mateo volvió a entrar. Me miró. Miró mi abrigo en la silla, mi bolso en la mesa. ¿Puedes caminar? Estoy embarazada, no herida. Eres ambas cosas. Recogió mi abrigo. Lo sostuvo abierto para mí, y cuando me lo puse, se tomó un momento para ajustarme el cuello sin que se lo pidiera, con sus manos moviéndose con la cuidadosa precisión de alguien que ha estado muy lejos y ahora está muy cerca, y no puede dejar de comprobar que la distancia se ha cerrado realmente. Salimos de la sala privada juntos. La sala del funeral se veía de la manera en que se ven las salas después de una detonación. Todos seguían de pie, técnicamente intactos, pero con algo estructural perdido. Valeria estaba en el extremo opuesto de la sala, con los brazos cruzados a su alrededor. El vestido rojo que había parecido tan triunfante hace una hora, ahora era solo un color brillante,
en una sala que se había vuelto gris. La madre de Mateo estaba sentada. Eso fue lo primero que noté. Estaba sentada, algo que no había hecho desde que llegó, y su postura tenía la cualidad derrumbada de alguien a quien le han quitado el andamio. El abogado todavía estaba allí. Tenía la expresión de un hombre al que le habían dicho que leyera un documento y había terminado en medio de algo significativamente mayor. Mateo se detuvo en el centro de la sala. Miró a su padre. La investigación determinará lo que sucedió médicamente. El fraude se manejará a través de los canales correspondientes. Su voz era completamente uniforme. Esta familia lidiará con las consecuencias de haberlo facilitado. Hizo una pausa. No tengo nada más que decir en el funeral de mi abuelo, excepto que merecía mejores personas a su alrededor al final. El padre de Mateo abrió la boca. No lo hagas. Mateo lo miró con la expresión específica de alguien que ha llegado al final exacto de algo. Golpeaste a mi esposa. No vas a hablar conmigo ahora mismo. Se dio la vuelta. Colocó su mano en la parte baja de mi espalda, ligera y firme. Caminamos hacia la puerta. Afuera, la ciudad estaba gris y fría, y era completamente indiferente a lo que acababa de suceder adentro, lo cual era exactamente lo correcto. El auto de Mateo estaba en la acera, con su chofer sosteniendo la puerta. Me ayudó a subir. Luego se subió él a mi lado y la puerta se cerró. Y el ruido y el frío de la sala del funeral y el vestido rojo de Valeria quedaron todos detrás del cristal y se fueron alejando. Viajamos en silencio durante un rato. Luego lo sentí, no de manera dramática, no de golpe, sino de la forma en que el sentimiento te encuentra cuando lo has estado conteniendo durante tanto tiempo, que en el momento en que dejas de necesitar contenerlo, simplemente llega. Las lágrimas cayeron en silencio. Volví la cara hacia la ventana para que él no viera. Él vio. Rebeca. Estoy bien. Ya dijiste eso. Sigue siendo verdad. Extendió la mano y tomó la mía. La sostuvo de la misma manera que había tocado mi rostro antes, con cuidado, como algo con lo que temía equivocarse. No dijo nada durante un largo momento. Afuera, la ciudad pasaba de largo. Debería haber estado allí, dijo finalmente. Las palabras fueron muy silenciosas. Debería haber estado allí antes de que llegara a ese punto. Debería haber... Se detuvo. Te dejé en esa casa, con ellos. Mientras ella estaba... No terminó. No lo sabías. Debería haber prestado más atención. Debería haber... Una pausa. Debería haberte protegido antes. Las palabras cayeron con el peso específico de algo honesto, insuficiente y completamente sincero. Lo miré. A su perfil contra la ventana, el agotamiento en él, las líneas de expresión que no estaban allí hace 3 años. Estás aquí ahora, dije. Se giró para mirarme. Lo que sea que hubiera en mi rostro hizo que algo en el suyo cambiara. No me voy a ir a ningún lado, dijo. Nunca. ¿Entiendes eso? Lo entiendo. Bien. Apretó sus dedos alrededor de los míos. Porque necesito que de verdad lo creas, no solo que lo escuches. Los meses que siguieron fueron silenciosos de la manera en que sigue a las tormentas. No pacíficos exactamente, sino quietos. Las investigaciones avanzaron a través de sus procesos. La junta médica, la investigación por fraude, los abogados de la herencia que descubrieron que el testamento contenía condiciones específicas que Valeria, a pesar de su cuidadosa planificación, no había tenido en cuenta. Ella había planeado para la paternidad, no había planeado para los requisitos de consentimiento, no había planeado para las imágenes de vigilancia. No había planeado para el rastro de auditoría que sus años de obsesiva atención al detalle, irónicamente, habían hecho tan exhaustivo. La herencia se congeló mientras la investigación estaba activa. El equipo legal de la familia se colocó en posiciones defensivas. Los titulares fueron del tipo que persiguen a las familias ricas en cada sala a la que entran durante los años siguientes. Valeria había querido ser vista. Había querido el triunfo de ser elegida. Había querido que el mundo la mirara y viera a la mujer que, contra todo pronóstico, le había dado el heredero a la familia más rica del país. El mundo la miró. Vio algo completamente diferente. Era imposible deshacerse de Mateo. Esta es la única manera honesta de expresarlo. Siempre había tenido la cualidad de un compromiso absoluto con cualquier cosa que hubiera decidido que merecía toda su atención. Era lo que lo hacía aterrador en los negocios y ocasionalmente agotador en la vida doméstica,
y al parecer, había decidido que aquí se requería toda su atención. Aprendió a preparar la sopa que me gustaba, esa con jengibre y soya oscura. Al principio mal, luego menos mal, y después de manera pasable a lo largo de 6 semanas de obstinada repetición. Aparecía en cada cita médica, como si hubiera despejado su agenda, eliminando la agenda por completo. Dormía en su lado de la cama, y no de la manera eficiente y profundamente dormida en que solía dormir, sino de la forma más ligera y alerta, de alguien que estaba atento a escuchar algo incluso en las horas en que no hay nada que escuchar. Dejó de recibir llamadas después de las 7 de la tarde. Esta no fue una conversación que tuviéramos. Simplemente se detuvo, y cuando lo noté, me miró con la expresión de un hombre que encuentra la pregunta ligeramente desconcertante. «¿Estás aquí?», dijo. «¿Por qué estaría en una llamada?». La noche en que llegó la bebé, había una tormenta afuera, de esas que hacen vibrar cada ventana del edificio y llenan la oscuridad de sonido. Mateo se sentó al lado de la cama del hospital y sostuvo mi mano durante todo el proceso sin quejarse, sin revisar su teléfono, sin hacer nada excepto estar exacta y completamente presente. Cuando nuestra hija fue colocada en sus brazos por primera vez, él se quedó muy quieto durante un largo momento. Observé su rostro hacer algo que solo le había visto hacer un puñado de veces. Se mostró completamente desprotegido. No suave exactamente, solo abierto. De la forma en que se abre una puerta después de haber estado bajo llave durante muchísimo tiempo. Me miró por encima de su cabeza. No dijo nada. No era necesario. Nos fuimos de la casa familiar. Eso quedó claro desde el principio. Ya no era un hogar, si es que alguna vez lo había sido por completo. Encontramos una casa, más pequeña, fuera del centro de la ciudad, con un jardín, vecinos comunes y corrientes y paredes que no albergaban el frío específico de las expectativas heredadas. Mateo trasladó su estudio allí. Su asistente se adaptó. Las reuniones de la junta continuaron. El mundo no dejó de exigirle cosas simplemente porque había reorganizado sus prioridades, pero estaba en casa todas las tardes. Y si me despertaba a las 3 de la madrugada, siempre había una luz cálida ya encendida en la cocina. Vi a Valeria una vez. No estaba planeado. Estaba en una tienda de ropa infantil en un vecindario que ella presumiblemente había elegido específicamente, porque estaba lejos de cualquier lugar asociado con la familia de la que había intentado formar parte. Estaba con una mujer a la que yo no reconocía, y sostenía una pequeña chaqueta a contraluz, y durante un momento, antes de que se diera cuenta de mi presencia, simplemente se veía cansada. Luego me vio. Vio a la niña en mi cadera. Vio mi rostro, que había dejado de cargar con el peso de aquel día en el funeral. Yo tampoco había planeado esto. Simplemente se había redistribuido en otra parte con el tiempo. Se quedó muy quieta. La miré. Luego miré a mi hija, que había agarrado un puñado de mi cabello y estaba sumamente interesada en un exhibidor de sombreros pequeños que estaba cerca, y me di la vuelta y caminé hacia los sombreros. No miré atrás. No había nada a lo que mirar atrás. Esa noche, después de que la bebé se durmió, yo estaba en la cocina preparando té. Mateo entró desde su estudio, una sombra en el umbral, luego una persona, luego su mano en mi hombro girándome ligeramente para poder ver mi rostro. «Estás muy callada», pensando. «¿En qué?» «Nada en específico». Me volví hacia la tetera. «Cosas buenas». Se quedó callado por un momento. Luego pasó a mi lado hacia la encimera, y durante un rato nos quedamos juntos en la cocina. De la forma en que la gente se queda en las cocinas tarde en la noche, cuando todo ya se ha dicho y lo único que queda es simplemente estar en la misma habitación cálida. Más tarde, pasada la medianoche, lo escuché. Yo había estado casi dormida, con la lluvia aún cayendo afuera, nuestra hija en su habitación respirando de esa manera constante y total de los niños pequeños, que aún no han aprendido a preocuparse por nada. Mateo estaba en el umbral de su habitación, y lo escuché decir muy silenciosamente, apenas más fuerte que el ruido de la lluvia: «Nadie vuelve a tocar a mi familia». Lo dijo de la manera en que dices algo cuando estás declarando un hecho que no requiere audiencia, como revisar una cerradura, como marcar un límite que no necesita una ceremonia porque simplemente existe. Me acosté en la oscuridad, escuché la lluvia y pensé en la sala del funeral, en el vestido rojo, en la bofetada, en los papeles del divorcio en el suelo y en el momento en que las puertas se abrieron, él entró y vino directamente hacia mí. La herencia nunca fue lo que importaba. Al final,
Él me eligió a mí. Él solo me había elegido a mí. Eso era lo único que siempre había sido verdad. Deja un comentario diciéndome, ¿se merecían lo que les pasó? ¿O crees que la venganza debería haber sido aún más severa? Y si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte para más dramas emocionales e historias de venganza.